Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay trabajos que te cambian para siempre. No hablo de cambios buenos, de esos que te hacen crecer o madurar. Hablo de los que te dejan marcas invisibles, de los que te hacen dudar de lo que creías saber sobre el mundo. Trabajar de noche tiene algo particular, algo que la mayoría de la gente no entiende hasta que lo vive. Es como si las reglas normales dejaran de aplicar cuando el sol se esconde. Las sombras se hacen más largas, los sonidos más extraños, y las personas muestran versiones de sí mismas que prefieren mantener ocultas durante el día. Siempre pensamos que conocemos nuestros límites, que sabemos hasta dónde podemos llegar antes de quebrarnos. Pero la verdad es que nunca lo sabes realmente hasta que algo te empuja más allá de ese punto. Y cuando eso pasa, cuando cruzas esa línea invisible, ya no hay vuelta atrás. Lo que ves, lo que experimentas, se queda contigo para siempre, susurrándote al oído cada vez que cierras los ojos. Esta es mi historia. Y les juro que cada palabra es verdad. Me llamo Rafael Mendoza Torres y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años ahora, aunque cuando empezó todo esto apenas había cumplido 26. Era joven, necesitaba dinero, y como muchos en mi situación, no podía darme el lujo de ser selectivo con el trabajo. Así fue como terminé aceptando el turno de noche en el Hotel San Jerónimo, un lugar del que probablemente nunca han oído hablar, y créanme, es mejor así. El hotel estaba en las afueras de la ciudad, donde las calles ya no tienen nombres conocidos, y las luces empiezan a escasear. Era un edificio viejo de 4 pisos, con una fachada de cantera que alguna vez debió verse elegante, pero que ahora solo parecía cansada y descuidada. El letrero de neón en la entrada parpadeaba constantemente, apagándose y encendiéndose con un zumbido molesto que te hacía doler la cabeza si lo escuchabas mucho tiempo. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué a las 11 de la noche para que el encargado del turno anterior, un señor mayor llamado Don Gustavo, me explicara las tareas básicas. Tenía el pelo completamente blanco y unas ojeras profundas que le daban aspecto de no haber dormido bien en años. Me dio un recorrido rápido por el lugar mientras arrastraba los pies con cansancio. La recepción era pequeña, con un mostrador de madera oscura que tenía marcas de cigarrillos quemados y manchas de café que nadie se había molestado en limpiar bien. Había una computadora vieja que tardaba años en encender, un teléfono negro de disco que parecía salido de los años 70 y un tablero con llaves colgando de ganchos numerados. Detrás del mostrador había una puerta que daba a una oficina diminuta con un catre y un baño. Don Gustavo me explicó lo básico mientras bostezaba: registrar a los huéspedes, entregarles las llaves, cobrar por adelantado si era posible, mantener todo limpio y, sobre todo, no hacer preguntas innecesarias. Esa última parte la dijo mirándome fijamente a los ojos con una seriedad que me puso incómodo. ¿Qué tipo de preguntas?, le dije. Ninguna, me respondió. La gente que viene aquí no busca conversación. Vienen, duermen, se van. Tú solo haces tu trabajo y ya. Me explicó que mi turno iba de 11 de la noche a 7 de la mañana. 8 horas que, según él, pasaban volando. La mayoría de las noches eran tranquilas, con pocos huéspedes nuevos después de la medianoche. Mi trabajo principal era estar disponible por si alguien necesitaba algo y hacer las rondas de seguridad cada 2 horas, revisando que todo estuviera en orden en los pasillos y las áreas comunes. Antes de irse, Don Gustavo sacó de su bolsillo una pequeña libreta desgastada y la dejó sobre el mostrador. «Esto es importante», me dijo. «Si pasa algo raro, cualquier cosa que te parezca extraña, la anotas aquí. No importa qué tan tonta te parezca, la escribes». «¿Entendido?», asentí, aunque no entendía muy bien a qué se refería con algo raro. Pensé que tal vez hablaba de problemas con los huéspedes o desperfectos en las habitaciones. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Don Gustavo se fue arrastrando los pies hacia la salida, y antes de cruzar la puerta se detuvo y volteó a verme una última vez. «Una cosa más, Rafael.
La habitación 203. Si alguien pregunta por ella o quiere quedarse ahí, les dices que está fuera de servicio. Siempre. No importa qué te digan o cuánto ofrezcan pagar, esa habitación nunca se renta. ¿Quedó claro? Sí, don Gustavo, respondí. Se quedó mirándome unos segundos más, como si quisiera decir algo adicional, pero finalmente solo negó con la cabeza y salió a la noche. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el lobby vacío, y de repente me di cuenta de que estaba completamente solo. Los primeros minutos fueron tranquilos. Me senté detrás del mostrador y traté de familiarizarme con el sistema de la computadora, que era tan antiguo que ni siquiera reconocía algunos de los comandos. El silencio era denso, interrumpido solo por el zumbido constante del letrero de neón afuera y el tic-tac de un reloj de pared que colgaba detrás de mí. Alrededor de las 12:30 llegó mi primer huésped. Era un hombre de unos 40 años, con un traje arrugado y una maleta pequeña. Tenía la mirada perdida, como si hubiera estado manejando durante horas sin descanso. No me miró a los ojos cuando se acercó al mostrador. ¿Tienen habitaciones disponibles?, preguntó con voz rasposa. Sí, señor. ¿Para una noche? Para una noche, confirmó. Le asigné la habitación 107 del primer piso. Pagó en efectivo sin decir nada más. Tomó la llave y se dirigió hacia las escaleras. Lo vi subir lentamente, como si cada escalón requiriera un esfuerzo enorme. Algo en él me dio mala espina, pero me recordé a mí mismo lo que don Gustavo había dicho. No hacer preguntas, solo hacer mi trabajo. La primera hora pasó sin más incidentes. Hice un poco de papeleo, organicé algunas facturas viejas que estaban tiradas por ahí y traté de mantenerme ocupado. Pero conforme avanzaba la madrugada, empecé a notar cosas extrañas. Primero fue el frío. A pesar de que era octubre y el clima estaba templado, dentro del hotel hacía un frío que te calaba los huesos. Revisé el termostato, pero marcaba una temperatura normal. Sin embargo, podía ver mi propio aliento cuando exhalaba. Me puse el suéter que había traído, pero no ayudó mucho. Luego empecé a escuchar los sonidos. Al principio pensé que era mi imaginación o el edificio viejo acomodándose. Crujidos en el techo, pasos que venían de arriba, aunque no había nadie registrado en el segundo piso esa noche. El sonido de puertas que se abrían y cerraban suavemente en la distancia. A la 1:30 llegó mi segundo huésped de la noche. Esta vez era una mujer joven, tal vez de unos 25 años. Iba vestida con un abrigo largo a pesar del clima y llevaba lentes oscuros aunque era de madrugada. Su piel era extremadamente pálida, casi como porcelana, y tenía el cabello negro cortado muy corto. «Buenas noches», le dije tratando de sonar amigable. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación», dijo con una voz muy suave, casi un susurro. «¿Para cuántas noches?» «Solo esta noche». Le asigné la habitación 205 del segundo piso. Cuando le entregué la llave, nuestras manos se rozaron por accidente y sentí que su piel estaba helada, fría como hielo. Me miró directo a los ojos por primera vez y algo en su mirada me hizo querer retroceder. No era hostilidad exactamente, era algo más profundo, algo que no puedo explicar con palabras. Era como mirar un pozo sin fondo. «Gracias», susurró, y se dirigió hacia las escaleras. La vi subir y noté algo extraño. Sus pasos no hacían ningún ruido. Nada. Como si flotara sobre los escalones en lugar de caminar sobre ellos. Me quedé ahí parado, viendo cómo desaparecía en la oscuridad del segundo piso, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me quedé mirando las escaleras por un largo rato, después de que la mujer desapareció. Había algo profundamente perturbador en ella. Algo que no lograba identificar, pero que me revolvía el estómago. Traté de sacudirme la sensación y volví a sentarme detrás del mostrador. Pero el frío parecía hacerse más intenso con cada minuto que pasaba. Decidí prepararme un café en la pequeña cafetera que había en la oficina trasera. Mientras esperaba que se calentara el agua, miré por la ventana que daba al estacionamiento. Había solo 3 autos ahí afuera. Uno era el del hombre del traje arrugado, un sedán gris viejo y oxidado. Otro era un coche compacto rojo que supuse era de la mujer pálida. El tercero era una camioneta blanca que no recordaba haber visto cuando llegué.
Me pareció extraño porque solo tenía 2 habitaciones ocupadas esa noche, pero pensé que tal vez alguien la había dejado abandonada ahí. El café estaba horrible, amargo y aguado, pero me lo tomé de todas formas porque necesitaba algo caliente en el cuerpo. Volví al mostrador y traté de concentrarme en algunas revistas viejas que encontré en un cajón, pero no podía dejar de mirar hacia las escaleras, esperando ver aparecer a alguien. A las 2:15 de la mañana tenía que hacer mi primera ronda de seguridad. Tomé la linterna que don Gustavo me había mostrado, aunque las luces del hotel funcionaban bien, y empecé a recorrer el primer piso. Los pasillos estaban cubiertos con una alfombra roja desgastada que silenciaba mis pasos. Las paredes tenían un papel tapiz con diseños florales que alguna vez fueron elegantes, pero ahora estaban manchados y despegados en varios lugares. Caminé lentamente, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. Pasé frente a la habitación 107, donde se había quedado el hombre del traje. No se escuchaba ningún ruido del interior, ni siquiera el sonido del televisor o de alguien moviéndose. Era como si la habitación estuviera completamente vacía. Al final del pasillo había una ventana grande que daba al jardín trasero del hotel. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. Había alguien parado ahí abajo, en medio del jardín descuidado, completamente inmóvil. Era una figura alta y delgada, vestida con lo que parecía ser ropa oscura. Desde donde estaba no podía distinguir si era hombre o mujer, pero lo que me perturbó fue que estaba mirando directamente hacia la ventana, hacia mí. Me quedé paralizado, observando a esa figura. No se movía en absoluto, ni siquiera parecía respirar. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Finalmente, la figura levantó un brazo muy lentamente y señaló hacia arriba, hacia el segundo piso. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad del jardín hasta que no pude verla más. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Quería convencerme de que había sido un vagabundo o alguien que se había metido al jardín por error, pero algo en la forma en que se había movido, en la forma en que me había señalado, me decía que no era así de simple. Terminé mi ronda del primer piso lo más rápido que pude y regresé al mostrador. Tomé la libreta que don Gustavo me había dejado y escribí lo que había visto. Mi mano temblaba mientras escribía, y las letras salieron disparejas y casi ilegibles, pero necesitaba dejar constancia de eso. 2:20 de la mañana. Figura extraña en el jardín trasero. Señaló hacia el segundo piso. Luego se fue. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Pensé en llamar a don Gustavo, pero me sentí ridículo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que vi a alguien en el jardín? Probablemente pensaría que era un cobarde o que estaba inventando cosas. Decidí esperar y ver si pasaba algo más. La siguiente media hora fue tranquila, aunque el ambiente en el hotel parecía hacerse más denso y opresivo. El zumbido del letrero de neón afuera se había vuelto más fuerte, casi ensordecedor, y las luces del lobby parpadeaban ocasionalmente sin ninguna razón aparente. A las 3:15 escuché pasos bajando por las escaleras. Me puse de pie esperando ver a uno de mis 2 huéspedes, pero nadie apareció. Los pasos continuaron, llegaron al final de las escaleras y luego se detuvieron. El lobby estaba vacío. No había nadie ahí. «¿Hola?», dije con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Solo el maldito zumbido del letrero de neón. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más cerca del mostrador. Podía escucharlos claramente, el sonido de zapatos sobre el piso de madera del lobby. Pero no había absolutamente nadie visible. Los pasos se acercaron más y más, hasta que estuvieron justo frente al mostrador, al otro lado de donde yo estaba parado. Sentí una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. Sabía, con cada fibra de mi ser, que había algo o alguien parado frente a mí, aunque mis ojos no pudieran verlo. El aire se volvió más frío todavía, y pude ver mi aliento formando nubes densas de vapor. «Por favor», susurré sin saber muy bien por qué. «Por favor, déjame en paz». Los pasos se alejaron lentamente, dirigiéndose hacia la salida. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse, aunque desde donde estaba podía ver claramente que no se había movido.
Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El frío disminuyó un poco y el zumbido del letrero volvió a su intensidad normal. Mis piernas casi no me sostenían. Me dejé caer en la silla detrás del mostrador y enterré mi cara entre mis manos. Quería salir corriendo de ahí, renunciar en ese mismo instante, pero una parte de mí sabía que eso sería peor. Sabía que si huía en ese momento, lo que fuera que estaba en ese hotel me seguiría. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Saqué la libreta de nuevo y escribí lo que había pasado. Esta vez mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. 2:45 de la mañana. Pasos invisibles. Presencia frente al mostrador. Se fue hacia la salida. Pasé la siguiente hora en un estado de alerta constante, sobresaltándome con cada ruido, mirando constantemente hacia las escaleras y hacia la puerta. Llegaron las 4 de la mañana y tenía que hacer mi segunda ronda de seguridad. Esta vez me tocaba revisar el segundo piso. No quería ir. Todo en mí gritaba que no subiera esas escaleras, que me quedara en el relativo refugio del mostrador, pero también sabía que no tenía opción. Era mi trabajo, y si quería conservarlo, tenía que hacerlo. Tomé la linterna aunque no la necesitaba, y empecé a subir las escaleras lentamente. Cada escalón crujía bajo mi peso, y el sonido resonaba en el silencio de la madrugada. El pasillo del segundo piso era idéntico al del primero, con la misma alfombra roja desgastada y el mismo papel tapiz manchado en las paredes. Solo había una habitación ocupada en este piso, la 205 donde se había quedado la mujer pálida. Caminé por el pasillo, revisando las otras habitaciones, asegurándome de que estuvieran cerradas. Todo parecía normal, hasta que llegué a la habitación 203, la habitación prohibida, la que don Gustavo me había dicho que nunca se rentaba. La puerta estaba entreabierta. Me quedé helado mirándola. Estaba seguro, completamente seguro, de que don Gustavo había dicho que esa puerta siempre debía estar cerrada con llave. Pero ahí estaba, abierta unos centímetros, dejando escapar una oscuridad más profunda que la del pasillo. Debía haberme ido. Debía haber bajado corriendo esas escaleras y haberme encerrado en la oficina trasera hasta que terminara mi turno. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos hace hacer las peores decisiones, fue más fuerte que mi miedo. Me acerqué lentamente a la puerta. Desde adentro venía un olor extraño, como a flores viejas y moho. Puse mi mano sobre la puerta y la empujé suavemente para abrirla más. Las bisagras chirriaron con un sonido agudo que me puso los pelos de punta. La habitación estaba completamente oscura. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior. Era una habitación normal, con una cama matrimonial, un pequeño escritorio, una silla y un armario. Pero había algo profundamente mal con ella. Las paredes tenían manchas oscuras que parecían expandirse como si estuvieran vivas. La cama estaba deshecha, con las sábanas revueltas, como si alguien acabara de levantarse de ella. Y sobre la almohada había algo que me hizo contener el aliento. Era un mechón de cabello. Largo, negro y brillante, colocado cuidadosamente sobre la almohada blanca. Di un paso hacia atrás, tropecé con mis propios pies y casi caigo al suelo. La puerta de la habitación comenzó a cerrarse lentamente por sí sola, con ese mismo chirrido agudo de las bisagras. No esperé a que se cerrara completamente. Corrí por el pasillo hacia las escaleras. Bajé saltando escalones de 2 en 2 y no me detuve hasta que estuve de vuelta detrás del mostrador del lobby. Mi respiración era tan agitada que me dolía el pecho. Las manos me temblaban de tal forma que tardé varios intentos en poder escribir en la libreta lo que había visto. Las letras apenas eran legibles. 4:10 de la mañana. Habitación 203 estaba abierta. Cabello sobre la almohada. Puerta se cerró sola. Miré el reloj de pared. Faltaban casi 3 horas para que terminara mi turno. 3 horas que se sentían como una eternidad. Consideré seriamente llamar a don Gustavo, pero mi orgullo y mi necesidad de ese trabajo me lo impidieron. Había sobrevivido hasta ahora. Solo tenía que aguantar un poco más, pero las cosas estaban por ponerse mucho peor. A las 4:30 escuché que alguien bajaba por las escaleras. Esta vez no eran pasos invisibles, eran pasos reales.
pesados, lentos. Alcé la vista y vi al hombre del traje arrugado bajando con dificultad, aferrándose al barandal. Su rostro estaba más pálido que cuando había llegado, casi del color de la cera. Tenía los ojos muy abiertos y miraba hacia todos lados con movimientos bruscos, como un animal asustado. ¿Se encuentra bien, señor?, le pregunté cuando llegó al lobby. No me respondió. Se acercó al mostrador y dejó la llave de su habitación sobre la madera. Tenía las manos llenas de rasguños, como si se hubiera estado arañando a sí mismo. Su respiración era irregular, entrecortada. «Tengo que irme», dijo con voz ronca. «Tengo que irme ahora. Señor, son las 4:30 de la mañana. Su estancia está pagada hasta las 11. ¿Está seguro de que quiere irse ahora?». Me miró directamente a los ojos por primera vez y lo que vi ahí me aterrorizó. Era puro terror, terror absoluto y profundo. Escuché cosas, susurró. En mi habitación, rasguños en la puerta, voces susurrando mi nombre. Y luego la vi. ¿A quién vio? A ella, a la mujer. Estaba parada al pie de mi cama, mirándome. No se movía, solo me miraba. Y cuando encendí la luz, no había nadie, pero podía sentir que todavía estaba ahí, observándome, sin decir nada más. El hombre tomó su maleta y salió corriendo del hotel. Lo vi subirse a su auto y salir del estacionamiento derrapando las llantas, como si huyera de algo que lo perseguía. El sonido del motor se desvaneció en la distancia hasta que volvió el silencio. Estaba solo de nuevo. Bueno, no exactamente solo. Todavía quedaba una huésped. La mujer pálida del segundo piso. Los minutos pasaban con una lentitud dolorosa. Cada segundo se sentía como una hora. El frío se había vuelto tan intenso que ya no sentía los dedos de mis manos. El zumbido del letrero de neón parecía estar dentro de mi cabeza, taladrando mis pensamientos. A las 5 de la mañana escuché el teléfono sonar. El sonido era estridente en el silencio del lobby. Dejé que sonara 3 veces antes de atreverme a contestar. «Hotel San Jerónimo, buenas noches», dije con voz temblorosa. Al otro lado de la línea solo había silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio denso, pesado, como si alguien estuviera ahí, escuchando, esperando. «Hola», dije de nuevo, ¿hay alguien ahí? Y entonces escuché una voz. Era la voz de una mujer, suave y distante como si viniera de muy lejos. «Habitación 203», susurró. «Ven a la habitación 203. ¿Quién es usted? ¿Cómo obtuvo este número?». La voz continuó como si no me hubiera escuchado. «Te estamos esperando, Rafael. Sabemos tu nombre. Sabemos por qué estás aquí. Ven con nosotros. Baja a la habitación 203. Colgué el teléfono de golpe, pero inmediatamente volvió a sonar. Lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces, 10 veces. No paraba. El sonido llenaba todo el lobby, rebotando en las paredes, taladrándome los oídos. Finalmente no pude soportarlo más y descolgué el auricular, pero esta vez no lo acerqué a mi oído. Lo dejé sobre el mostrador. Desde el auricular podía escuchar esa voz susurrando una y otra vez. «Ven con nosotros, Rafael. Ven con nosotros. Ven con nosotros». Corté la línea telefónica. Literalmente arranqué el cable de la pared. El silencio que siguió fue casi peor que el sonido del teléfono. A las 5:30 tenía que hacer mi última ronda de seguridad. No quería. Cada parte de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera, que me quedara donde estaba hasta que amaneciera. Pero sabía que si no lo hacía, si no cumplía con todas mis obligaciones, algo terrible pasaría. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía con una certeza absoluta. Subí las escaleras de nuevo. Cada paso era una tortura. El segundo piso estaba más oscuro que antes, como si las luces hubieran perdido intensidad. El pasillo parecía más largo de lo que recordaba, estirándose interminablemente frente a mí. Caminé lentamente, revisando las habitaciones una por una. Cuando llegué frente a la 205, la habitación de la mujer pálida, me detuve. No se escuchaba ningún ruido del interior, ningún sonido de respiración, ningún movimiento, nada. Pegué mi oído a la puerta tratando de escuchar algo, cualquier cosa, y entonces lo sentí, una respiración, justo del otro lado de la puerta.
Alguien estaba ahí parado, tan cerca que podría tocar la puerta con solo extender la mano. Respirando, esperando. Me alejé de la puerta lentamente, tratando de no hacer ningún ruido. Pero cuando estaba a punto de darme la vuelta, escuché la voz de nuevo. La misma voz que había escuchado por teléfono. Venía del interior de la habitación. «Rafael», susurró. «Sabemos que estás ahí, podemos sentirte. Podemos oler tu miedo. Es delicioso». Corrí. No me avergüenza admitirlo. Corrí por ese pasillo tan rápido como pude. Bajé las escaleras de 3 en 3 y volví al mostrador. Tomé la libreta y escribí con letras grandes y temblorosas. 5:30. Algo en la habitación 205. Me habló. Conoce mi nombre. No puedo hacer esto. No puedo. Miré el reloj. Faltaba 1 hora y media para las 7 de la mañana cuando llegaría don Gustavo y mi turno terminaría. 1 hora y media. Podía aguantar 1 hora y media, pero el hotel tenía otros planes. A las 6 de la mañana, cuando el cielo afuera apenas comenzaba a clarear, todas las luces del hotel se apagaron. No fue un apagón gradual. Todas se apagaron al mismo tiempo, dejándome en una oscuridad absoluta. La única luz venía del letrero de neón afuera, que seguía parpadeando, enviando destellos rojos intermitentes al interior del lobby. Encendí mi linterna con manos temblorosas. El haz de luz parecía débil, incapaz de penetrar completamente la oscuridad que me rodeaba. Y entonces escuché los pasos, muchos pasos, bajando por las escaleras. No eran 2 o 3 personas. Sonaba como si decenas de personas estuvieran bajando al mismo tiempo, sus pasos sincronizados en un ritmo macabro. Apunté mi linterna hacia las escaleras y lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Había gente bajando, figuras humanas, vestidas con ropas de diferentes épocas. Algunos llevaban trajes antiguos, otros vestidos largos de los años 40 o 50. Todos estaban pálidos, con la misma palidez enfermiza que había visto en la mujer del segundo piso. Sus rostros estaban vacíos, sin expresión alguna, y sus ojos eran pozos negros sin fondo. Bajaban lentamente, en completo silencio ahora. El sonido de los pasos había cesado. Solo se escuchaba el zumbido del letrero de neón y mi propia respiración agitada. Se fueron acercando al mostrador, 1 por 1, 2, 5, 10, 15. Seguían llegando, llenando el lobby con sus presencias frías y vacías. Me rodearon completamente, formando un círculo a mi alrededor. No se movían, no hablaban, solo me miraban con esos ojos horribles y sin vida. Y entonces la vi, la mujer pálida del segundo piso. Caminaba entre las otras figuras, acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. Cuando llegó frente al mostrador, se quitó los lentes oscuros por primera vez. Sus ojos eran completamente negros. No tenían pupilas, ni iris, ni blanco. Solo oscuridad pura. Me miró directamente y sonrió, mostrando dientes que eran demasiado blancos, demasiado afilados. «Bienvenido al San Jerónimo, Rafael», dijo con esa voz suave y terrible. «Has hecho un buen trabajo esta noche. Muy bueno. Ahora es momento de que conozcas la verdad sobre este lugar». Hay quienes creen que la muerte es el final absoluto, que cuando alguien cierra los ojos por última vez, todo termina ahí. Piensan que los cementerios son solo lugares silenciosos donde descansan los que ya no están, nada más que tierra, piedras y recuerdos. Pero déjenme decirles algo, hay experiencias que no se pueden explicar con lógica, cosas que suceden en la oscuridad de la noche que desafían todo lo que creemos saber. No se trata de creer o no creer, se trata de lo que pasa cuando estás completamente solo, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo con desesperación, cuando tus ojos ven cosas que tu mente se niega a aceptar. Todos somos escépticos hasta que nos toca vivir algo que no tiene explicación. Y cuando eso sucede, cuando la realidad que conocías se rompe en pedazos frente a ti, ya es demasiado tarde para seguir dudando. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado para asustar. Es lo que me pasó a mí, Roberto Méndez Castillo, de Puebla, México.
Y después de lo que viví, nunca volví a ser el mismo. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo y trabajo, o mejor dicho trabajaba, como guardia de seguridad nocturno en el Panteón Municipal de San Felipe, aquí en Puebla. Tengo 42 años, estoy casado y tengo 3 hijos. Siempre fui una persona normal, de esas que van a misa los domingos pero que en realidad nunca le prestaron mucha atención a las historias de aparecidos que cuenta la gente mayor. Para mí, todo eso eran supersticiones, cosas que inventaban las personas para explicar lo que no entendían. Conseguí el trabajo de guardia nocturno porque necesitaba el dinero extra. Mi sueldo en la fábrica donde trabajaba de día no alcanzaba para mantener a mi familia, y cuando vi el anuncio en el periódico pidiendo un vigilante para el cementerio, no lo pensé 2 veces. El pago era bueno, muy bueno para ser honesto, y eso debió haberme hecho sospechar desde el principio. Pero uno cuando está desesperado por el dinero, no se pone a hacer muchas preguntas. El primer día que llegué a hablar con don Armando, el encargado del panteón, me pareció un hombre extraño. Era delgado, muy pálido, y tenía unas ojeras profundas como si llevara años sin dormir bien. Me recibió en una oficina pequeña que olía a humedad y a algo más que no pude identificar, algo rancio y desagradable. Cuando le pregunté por qué pagaban tan bien por un trabajo de vigilante nocturno, se quedó callado un momento, mirándome fijo con esos ojos cansados. «Mire, Roberto», me dijo finalmente, «aquí en el panteón las noches son muy tranquilas. Solo necesitamos que alguien esté presente, que haga sus rondas cada hora, que revise que todo esté en orden. Nada más. El pago es bueno porque no es fácil encontrar gente que quiera trabajar de noche en un lugar como este. A muchos les da miedo. Ya sabe cómo es la gente con sus creencias». Yo me reí. Le dije que a mí no me asustaban los muertos, que los que debían darme miedo eran los vivos. Él no se rió. Solo asintió despacio y me entregó un llavero pesado con todas las llaves del panteón. «Hay algunas reglas que debe seguir», me dijo mientras anotaba algo en un papel. Primera regla: nunca, por ningún motivo, debe entrar a la sección antigua del panteón después de las 11 de la noche. Esa área está cerrada por órdenes municipales. Segunda regla: si escucha ruidos extraños, no vaya a investigar solo. Llame a la policía. Tercera regla: mantenga todas las puertas del edificio principal cerradas con llave, incluyendo la de la oficina donde va a estar. Le pregunté por qué tantas reglas si se trataba solo de vigilar un cementerio vacío. Me miró de una manera que me puso nervioso, como si estuviera evaluando si debía decirme algo más o no. «Simplemente siga las reglas, Roberto. Los que no las siguen no duran mucho tiempo aquí». Firmé el contrato esa misma tarde. Mi turno empezaría a las 9 de la noche y terminaría a las 6 de la mañana. 9 horas que en ese momento me parecieron fáciles de cumplir. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Mi primera noche fue un viernes de octubre. Recuerdo que cuando llegué, todavía había algo de luz en el cielo, ese color naranja oscuro que queda justo antes de que caiga la noche por completo. El panteón era enorme, mucho más grande de lo que pensaba. Tenía una reja de hierro negra en la entrada principal que chirriaba horrible cuando la abrí. Adentro había hileras interminables de tumbas, algunas muy viejas con las cruces torcidas y las lápidas cubiertas de musgo. La oficina del guardia estaba en un edificio pequeño cerca de la entrada, una construcción vieja de concreto con una sola ventana que daba hacia el interior del panteón. Adentro había un escritorio de metal, una silla, un archivero y una cafetera vieja. En la pared colgaba un reloj que hacía tic-tac muy fuerte en el silencio. También había una lámpara de mano grande y un teléfono fijo. Me senté en la silla y miré por la ventana. Desde ahí podía ver parte del cementerio iluminado por unas pocas luces amarillas que apenas alumbraban los caminos principales. El resto estaba completamente oscuro. Saqué el termo con café que había traído de casa y me serví una taza. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. A las 10 de la noche hice mi primera ronda. Tomé la lámpara y salí de la oficina. El aire estaba frío y había un silencio absoluto, de esos silencios que casi duelen en los oídos. Caminé por el sendero principal revisando que todas las áreas estuvieran en orden. No había nada fuera de lo normal,
Solo tumbas y más tumbas extendiéndose en la oscuridad. Cuando llegué cerca de la sección antigua, la que don Armando me había dicho que no debía visitar después de las 11, me detuve. Había una cadena gruesa con un candado cerrando el camino. Detrás se veía un área descuidada donde las tumbas eran mucho más viejas. Algunas incluso parecían estar abiertas o hundidas. Los árboles ahí eran retorcidos y sin hojas. Todo en ese lugar se sentía mal, como si no debiera existir. Me di la vuelta y regresé a la oficina. Cerré la puerta con llave como me habían indicado y me senté a esperar. Las horas pasaban lentas. A las 11:30 decidí hacer otra ronda rápida. Todo seguía normal. Fue alrededor de la 1 de la madrugada cuando escuché el primer ruido. Estaba sentado en la oficina, tomando lo que quedaba de mi café y tratando de mantenerme despierto, cuando escuché un sonido que venía de afuera. Al principio pensé que era el viento moviendo algo, pero no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto. El sonido era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, algo metálico que raspaba contra la tierra. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Desde ahí no podía ver nada fuera de lo normal, solo las mismas tumbas y las luces amarillas parpadeando débilmente. El sonido se detuvo. Esperé unos minutos más, pero todo volvió a quedar en silencio. Pensé que tal vez había sido algún animal, un perro callejero o algo así. Volví a sentarme, pero el sonido regresó. Esta vez era diferente. Ya no era un raspado, sino algo parecido a pasos lentos y pesados que caminaban por el sendero de grava. Se escuchaban claros en la quietud de la noche. 1, 2, 3, 4 pasos, y luego silencio. Y después, otros 4 pasos más. Agarré la lámpara de mano y abrí la puerta de la oficina. Apunté la luz hacia el sendero principal, pero no había nadie. Los pasos se habían detenido en el momento exacto en que abrí la puerta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recordé lo que don Armando me había dicho sobre llamar a la policía si escuchaba algo extraño, pero me dije a mí mismo que no iba a parecer un cobarde en mi primera noche de trabajo. Caminé hacia donde había escuchado los pasos, alumbrando con la lámpara cada rincón. Las sombras de las tumbas se movían con la luz, creando formas extrañas que me ponían más nervioso. Llegué hasta la mitad del sendero y me detuve. Ahí fue cuando lo vi. En el suelo, justo en medio del camino, había marcas. Marcas profundas en la grava, como si alguien hubiera estado parado ahí con mucho peso, hundiéndose en la tierra. Pero lo extraño era que solo había esas marcas. No había huellas de zapatos ni rastros de cómo esa persona había llegado ahí o se había ido. Solo esas 2 marcas profundas, como si alguien hubiera aparecido de la nada, se hubiera quedado parado unos segundos, y luego hubiera desaparecido. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miré alrededor, moviendo la lámpara en todas direcciones, pero no había nadie. Estaba completamente solo, o al menos eso quería creer. Regresé caminando rápido a la oficina. Cerré la puerta con llave y me quedé ahí parado, respirando agitado, tratando de encontrarle una explicación lógica a lo que acababa de ver. Tal vez las marcas ya estaban ahí desde antes y yo no las había notado en mi primera ronda. Tal vez alguien había pasado durante el día y había dejado esas huellas. Sí, tenía que ser eso. Me senté de nuevo y miré el reloj. Eran las 2:10 de la madrugada. Todavía faltaban más de 4 horas para que amaneciera. Me serví más café, aunque ya estaba frío, y traté de calmarme. Todo estaba bien. Solo eran los nervios de la primera noche en un lugar nuevo y extraño. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Era una voz que venía de algún lugar del cementerio. Una voz que sonaba lejana pero clara, como si alguien estuviera llamando a otra persona. No pude entender qué decía, pero era definitivamente una voz humana, o algo que sonaba humano. Me quedé paralizado en la silla, agarrando la taza de café con tanta fuerza que pensé que se iba a romper en mi mano. La voz se escuchó otra vez, esta vez un poco más cerca. Parecía la voz de una mujer, y sonaba triste, como si estuviera buscando algo o a alguien.
Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. No me moví. Me quedé sentado ahí mirando fijo la puerta cerrada, rogando que esa voz no se acercara más. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas, y finalmente la voz se desvaneció. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente, más pesado, más amenazante. Decidí que no iba a hacer más rondas esa noche. Me iba a quedar en la oficina con la puerta cerrada hasta que amaneciera, y eso fue exactamente lo que hice. Me senté en esa silla mirando el reloj avanzar con una lentitud agónica. Cada minuto era una eternidad. Cada pequeño ruido me hacía saltar. A las 3:30 de la madrugada, la luz de la oficina empezó a parpadear. Al principio solo fue un parpadeo rápido, pero luego comenzó a hacerlo más lento, como si algo estuviera jugando con la electricidad. La lámpara del techo se apagó por completo y me quedé en oscuridad total. Solo tenía la luz de la lámpara de mano que había dejado sobre el escritorio. La agarré rápido y la encendí, apuntando hacia la puerta. Mi respiración era agitada y podía sentir el sudor frío corriendo por mi espalda a pesar del frío de la noche. La luz del techo volvió a encenderse unos segundos después, pero ahora tenía un tono diferente, más débil, más pálido. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta, 3 golpes lentos y fuertes que hicieron vibrar toda la puerta de metal. ¡Bum! 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 Me levanté de la silla tan rápido que la tiré al suelo. Me quedé ahí parado, mirando la puerta, sin poder moverme, sin poder respirar. Esperé, pero no hubo más golpes. El silencio regresó. Con las manos temblando me acerqué despacio a la puerta. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Cuando estuve frente a la puerta, me quedé ahí parado, tratando de decidir si debía abrir o no. Una parte de mí quería saber qué había tocado. La otra parte, la parte que todavía tenía algo de sentido común, me gritaba que no lo hiciera. Finalmente reuní el valor suficiente para mirar por la pequeña ventana que tenía la puerta. Afuera no había nada, solo el cementerio oscuro y las luces amarillas que seguían parpadeando. No había nadie cerca de la puerta, nadie que pudiera haber tocado. Me alejé de la puerta y volví a donde estaba el escritorio. Levanté la silla y me senté de nuevo, pero esta vez arrastrándola para quedar de frente a la puerta, con la lámpara de mano apuntando hacia ella. No iba a darle la espalda a esa puerta por el resto de la noche. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada sombra parecía moverse. Cada ruido parecía tener un significado siniestro. El reloj en la pared seguía haciendo tic-tac, tic-tac, marcando los segundos con una precisión cruel. A las 5 de la mañana, cuando finalmente empezó a aclararse el cielo, sentí que podía respirar de nuevo. A las 6 en punto, cuando terminó mi turno, salí de esa oficina como si me persiguiera el mismo infierno. Cerré todo con llave y me fui del cementerio sin mirar atrás. Durante todo el camino a casa, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, que estaba cansado, que era normal sentirse nervioso en un lugar como ese. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Sabía que algo no estaba bien en ese panteón. Sabía que había escuchado y visto cosas que no tenían explicación. Y lo peor de todo es que sabía que tenía que volver esa misma noche. Cuando llegué a casa, mi esposa Laura ya estaba levantada preparando el desayuno para los niños. Me vio entrar y se preocupó de inmediato. Me dijo que me veía muy pálido, que parecía enfermo. Le dije que todo estaba bien, que solo estaba cansado porque no había podido dormir mucho. No le conté nada de lo que había pasado. No quería asustarla y además una parte de mí todavía esperaba que todo hubiera sido producto de mi imaginación. Dormí solo 3 horas ese día. Cuando desperté a media tarde me quedé mirando el techo de mi habitación, pensando en todo lo que había vivido la noche anterior. Pensé en renunciar. Pensé en llamar a don Armando y decirle que no podía seguir con ese trabajo. Pero luego pensé en las cuentas que teníamos que pagar, en la colegiatura de mis hijos, en el dinero que tanto necesitábamos, y decidí que iba a volver. Esa segunda noche llegué al panteón a las 9 como siempre. Don Armando estaba saliendo cuando yo entraba. Lo saludé y él solo asintió, pero antes de irse se detuvo y me dijo algo que nunca voy a olvidar.
Roberto, si escucha o ve algo extraño, no trate de entenderlo. No trate de darle lógica. Solo ignore todo y quédese en la oficina. Los que intentan entender son los que terminan mal. No le pregunté qué quería decir con eso. Simplemente entré a la oficina y me preparé para otra noche larga. Esta vez había traído más café y una pequeña radio para hacer compañía, aunque no estaba seguro de si podría funcionar bien ahí adentro. La noche empezó tranquila, igual que la anterior. Hice mi ronda de las 10 sin problemas. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Sentía una opresión en el pecho, como si el aire del cementerio fuera más pesado, más difícil de respirar. Las sombras parecían más oscuras, más densas. A las 11:15 escuché de nuevo la voz. Esta vez era más clara, más cercana. Era definitivamente una voz de mujer, y ahora podía entender lo que decía. Estaba llamando un nombre. Miguel, decía una y otra vez. Miguel, ¿dónde estás? Miguel, por favor. La voz sonaba desesperada, llena de angustia, y venía del lado de la sección antigua, esa área que me habían prohibido visitar después de las 11 de la noche. Me levanté y fui a la ventana. Desde ahí podía ver vagamente la entrada a esa sección, la cadena con el candado todavía ahí. Pero había algo diferente. Había una luz tenue que se movía entre las tumbas viejas, como si alguien caminara ahí con una vela o una linterna muy débil. Mi mente me decía que no fuera, que me quedara en la oficina como me habían indicado. Pero algo más fuerte, algo que no puedo explicar, me jalaba hacia allá. Necesitaba saber qué era esa luz, quién era esa mujer que llamaba a Miguel en medio de la noche. Tomé la lámpara de mano y salí de la oficina. Caminé por el sendero principal hacia la sección antigua. Cada paso que daba sentía como si me hundiera más en algo de lo que no podría salir. Cuando llegué a la cadena, me detuve. La luz seguía moviéndose del otro lado, y la voz seguía llamando a Miguel, pero ahora con más urgencia, con más dolor. Miré la cadena y el candado. Algo en mi cabeza me gritaba que regresara, que esto era una muy mala idea. Pero en ese momento, escuché otra voz. Una voz de hombre que respondía desde algún lugar profundo de la sección antigua. «Ya voy», decía la voz. «Espérame. Ya voy». No lo pensé más. Saqué el llavero que don Armando me había dado y busqué entre todas las llaves hasta encontrar una que parecía vieja y oxidada. La metí en el candado y giré. El candado se abrió con un clic que resonó en el silencio de la noche. Quité la cadena y la dejé caer al suelo. Entré a la sección antigua. El aire ahí era diferente, más frío, más espeso. Olía a tierra mojada y a algo podrido que me revolvía el estómago. Las tumbas estaban en muy mal estado, muchas de ellas rotas o abiertas, mostrando oscuridad en su interior. Los árboles retorcidos parecían alcanzarme con sus ramas sin hojas. La luz que había visto seguía moviéndose más adelante, adentrándose cada vez más en la oscuridad. Caminé siguiendo esa luz, alumbrando mi camino con la lámpara. Mis piernas temblaban, pero seguía avanzando. La voz de la mujer ahora sonaba muy cerca, y la voz del hombre también. Era como si estuvieran justo frente a mí, pero no podía ver a nadie, solo esa luz tenue que flotaba entre las tumbas. Entonces la luz se detuvo. Se quedó quieta frente a una tumba muy vieja que estaba hundida en la tierra. La lápida era de piedra gris, tan desgastada que apenas se podían leer las letras. Me acerqué y alumbré con mi lámpara. Pude leer un nombre, Miguel Ángel Contreras, y debajo, una fecha, 1943. La luz tenue empezó a brillar más fuerte, y entonces vi algo que hizo que mi corazón casi se detuviera. La luz no venía de una vela ni de una linterna. La luz salía de la tierra misma, de la tumba hundida, y en esa luz pude ver formas, siluetas que no eran completamente sólidas, pero tampoco eran solo sombras. Eran dos figuras, una de mujer y una de hombre, abrazadas, mirándome con ojos que no eran ojos, solo huecos oscuros y vacíos. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero mis piernas no me respondieron. Las figuras se acercaron a mí, flotando sobre la tierra,
y pude sentir un frío tan intenso que me quemaba la piel. La mujer extendió su mano hacia mí, una mano translúcida que parecía estar hecha de niebla, y me tocó el pecho. En ese instante, sentí todo su dolor, toda su angustia, toda su desesperación. Vi imágenes en mi mente, imágenes que no eran mías. Vi a esa mujer buscando a su esposo durante años, preguntando por él, sin saber que había fallecido y que lo habían enterrado ahí. Vi su tristeza cuando finalmente supo la verdad. Vi cómo ella también falleció poco después, destruida por el dolor. Y vi cómo, durante décadas, su espíritu había estado buscándolo en ese cementerio, llamándolo noche tras noche, sin poder encontrar descanso. Cuando la visión terminó, las figuras empezaron a desvanecerse en la luz, que se hizo cada vez más débil hasta desaparecer por completo. Me quedé ahí parado, temblando, con lágrimas corriendo por mi cara sin saber por qué estaba llorando. Escuché otros ruidos a mi alrededor, pasos que venían de todas direcciones, más voces que susurraban cosas que no podía entender, luces que empezaban a aparecer por todo el lugar, docenas de ellas, cientos tal vez. Y entendí en ese momento que no era solo esa pareja. Toda la sección antigua estaba llena de ellos, de almas que no habían encontrado paz, que seguían atrapadas ahí, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Reuní todas mis fuerzas y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida, tropezando con tumbas, rasguñándome con las ramas de los árboles muertos. Las luces me seguían, las voces me llamaban, y podía sentir manos frías tratando de agarrarme, de detenerme. Llegué a la entrada de la sección antigua, crucé la cadena que había dejado en el suelo, y seguí corriendo hasta la oficina. Entré y cerré la puerta con tal fuerza que pensé que la iba a romper. Puse el seguro y me dejé caer al suelo, respirando tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Miré por la ventana y vi que las luces de la sección antigua seguían ahí, moviéndose, buscándome. Me quedé en el suelo de esa oficina, acurrucado en una esquina hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el cementerio, las luces desaparecieron. Todo volvió a verse normal, como si nada hubiera pasado. A las 6 de la mañana, cuando debía terminar mi turno, don Armando llegó. Me encontró sentado en el suelo, todavía temblando. Me miró con esos ojos cansados y negó con la cabeza. «Entró a la sección antigua, ¿verdad?», me preguntó. No pude hablar, solo asentí. «Se lo advertí», dijo con voz triste. «Todos los que entran ahí terminan igual. Ahora usted también lo va a ver». No entendí qué quiso decir hasta esa noche, mi tercera noche de trabajo. Cuando llegué al cementerio, sentí algo diferente en mí. Una conexión con ese lugar que no había estado ahí antes. Y cuando cayó la oscuridad, cuando llegó la medianoche, escuché mi propia voz llamándome desde la sección antigua. Traté de ignorarla, pero cada noche la voz se hacía más fuerte, más insistente. Me llamaba por mi nombre, me rogaba que fuera, me decía que me estaba esperando. Y cada noche sentía más necesidad de ir, como si una parte de mí ya perteneciera a ese lugar, a esa oscuridad. Renuncié después de 2 semanas. No pude más. Pero el llamado no se detuvo. Ahora, incluso en mi casa, cuando cae la noche, escucho las voces. Escucho a la mujer llamando a Miguel. Escucho los pasos en la grava. Escucho mi propia voz llamándome desde algún lugar lejano. Mi esposa dice que he cambiado, que ya no soy el mismo. Tiene razón, porque una parte de mí se quedó en ese cementerio, en esa sección antigua llena de almas perdidas, y sé que es solo cuestión de tiempo antes de que el resto de mí tenga que volver, porque eso es lo que hace ese lugar. Te marca, te reclama. Y una vez que entras a la sección antigua, una vez que ellos te tocan, nunca puedes irte realmente. Siempre vas a escuchar las voces, siempre vas a ver las luces, y un día, cuando el llamado sea demasiado fuerte para resistir, vas a tener que regresar. Anoche soñé que estaba caminando entre las tumbas viejas. En el sueño, yo era una de esas luces, flotando en la oscuridad, buscando a alguien, llamando un nombre que no recordaba. Y cuando desperté,
Tenía tierra bajo mis uñas. No sé cuánto tiempo más puedo seguir resistiendo. Cada noche el llamado es más fuerte. Cada noche siento que una parte más de mí se desvanece. Y lo peor de todo es que ya no tengo miedo. Parte de mí quiere volver, quiere reunirse con todos esos espíritus perdidos en la oscuridad. Escribo esto como advertencia para cualquiera que lea mi historia. Si alguna vez les ofrecen trabajo en un cementerio, si alguna vez les dicen que no entren a cierta área, escuchen esa advertencia, porque hay lugares en este mundo que no son para los vivos, lugares donde la línea entre nuestra realidad y lo que hay más allá es tan delgada que se puede cruzar sin darse cuenta, y una vez que la cruzas no hay forma de regresar. Esta es mi historia. La historia de Roberto Méndez Castillo, de Puebla, México. Un hombre común que cometió el error de no creer, de no escuchar las advertencias, de pensar que podía entender lo que nunca debió ser entendido. Ahora solo espero el momento en que tenga que volver, porque sé que ese momento va a llegar. Lo siento en mis huesos, en mi alma. El cementerio me está esperando. Las voces me están llamando. Y pronto, muy pronto, voy a tener que responder.